Diego, ¿qué está pasando con el tema Martín Sabatella y el AFCA? ¿Por qué lo has designado, has titulado periodísticamente el comisario político? Bueno, la presencia de Martín Sabatella en la AFCA es realmente fundamental. Lo sabemos desde el 2009, cuando se sancionó la ley de medios, y lo interesante es el rol netamente político y para nada técnico que está teniendo, obviamente, la AFCA que comanda Martín Sabatella. Esto que parece tal vez una obviedad, bueno, se choca de frente contra lo que pidió la Corte Suprema de Justicia, contra lo que exige la Corte a la hora de haber declarado la constitucionalidad de la ley, que es justamente una aplicación objetiva, una aplicación técnica de lo que está pasando con respecto a la ley de medios en AFCA. Simplemente para decir algunas cosas de Martín Sabatella. En su juventud fue comunista, como ustedes dos. Después fue muy crítico del kirchnerismo, se lo podía ver en los programas de televisión, incluso en discursos políticos criticando fuertemente al gobierno. Sí, acá tenemos cosas de archivo largamente. Ahora se ha hecho ultra kirchnerista, tal vez es hoy Martín Sabatella en la política o en la embestida contra los medios de comunicación lo que es Alejandra Gil Carbó en la justicia. Exactamente. Son los dos arietes que tiene el gobierno para hacer esta especie de operativo de pinzas e ir intentando de alguna manera colonizar los medios por un lado, colonizar la justicia por el otro. A los 29 años, en 1999, fue elegido intendente de Morón por la Alianza. También tuvo un paso por la Alianza. Pero vamos a lo técnico rápidamente y después vamos a lo verdaderamente importante que tiene que ver en cómo se está utilizando AFCA en realidad para financiar a su propio partido, para financiar a Nuevo Encuentro. La segunda placa tiene que ver simplemente con lo técnico, los expedientes que hay, son 40 expedientes en trámite, hay 3 que todavía no se trataron, hay 15 que se dieron cuenta que no requerían de adecuación, se estudió el plan y no requería adecuación, hay 14 que están en ejecución, hay 7 que ya han concluido, dice por ejemplo Gerardo Milman, que pertenece al AFCA pero por parte de la oposición, que son todas cuestiones menores, que fueron cuestiones que se resolvieron, que no tenían mayor importancia en cuanto a lo que tiene que ver con el tamaño del mercado y obviamente los casos más sensibles. Adecuación de oficio, una sola, la del Grupo Clarín. Sabemos todos la situación de Telefe, claro, que está ahí en un limbo, era el gran problema que tenía Sabatella, lo venía estirando, por suerte el gobierno ya se lo ha solucionado con esta nueva, por suerte para él, por supuesto, con esta nueva ley de telecomunicaciones que le facilita la vida. En el 2012, AFCA, y con esto entramos ya de lleno a la tercera placa que tiene que ver con los empleados de AFCA, manejaba un presupuesto de 210 millones de pesos. Hoy tiene un presupuesto de, atención, 525.000, el doble, ¿sí? De 210 a 525 ha pasado el presupuesto que tiene AFCA. Por supuesto, prácticamente todos los empleados que ha nombrado Martín Sabatella pertenecen a Nuevo Encuentro. Algunos nombres simplemente para dar: Daniel Larrache es director de Nacional de Gestión. Sergio Surano, por ejemplo, es el que reconoció públicamente que no le dio a Marcelo Stubrin el expediente de Clarín. Reconoció públicamente. No le dimos a la oposición la información. Decidimos nosotros sin darle la información a la oposición. Y hay varios nombres más. Pero lo interesante, y esto es algo que intenta justificar Martín Sabatella, creo yo que no puede, me he planteado simplemente algunas preguntas con respecto a esto, es que aquellos empleados de AFCA que pertenecen al partido de él, al partido Nuevo Encuentro, donan el 8% de su sueldo. Al partido, sí. Con el recibo de sueldo a fin de mes llega un descuento del 8% que va a financiar al partido. Bueno, tanto Martín Sabatella como Fernando Torrillate, que es su jefe de prensa y su lugarteniente, dicen que esto en realidad es a voluntad. ¿Vieron como los trapitos en la calle que una estación le dicen a voluntad? Sí. Pero bueno, que ahora encima están tarifados. Bueno, dicen que es a voluntad y que cada militante lo hace porque quiere. Que hasta ahora ningún otro partido le solicitó hacer lo mismo con su sueldo, pero ellos dicen que no hay ningún tipo de presión en AFCA. El que quiere donar su sueldo dona y el que no quiere no dona. Insisto, me planteo algunas preguntas con esto para cerrar. Sí. ¿Qué pasa si hay dos empleados aptos para el mismo puesto? Y uno quiere donar y otro no quiere donar. Sí. ¿A cuál eligen? ¿Cuál es el criterio que aceptan? ¿Qué pasa si el que quiere donar no es tan apto como el que no quiere donar? Están ahí. Tiene pequeña ventaja que no milita en ningún partido. Sí. ¿Qué pasa si un empleado un día dice, no quiero aportar más, me parece que ya he sido suficientemente generoso con Nuevo Encuentro, ese 8% no lo aporto más? ¿Cómo continúa su situación laboral? ¿Qué pasa si le suben el sueldo a esos empleados? ¿O le suben el sueldo solo a los empleados que donan el 8%? ¿Se están subiendo también automáticamente sus propias donaciones?
¿Qué pasa si un empleado es generoso pero no tanto? Y quiere donar solo el 5%. A él le parece que lo justo es donar el 5%. Y la última pregunta, ¿qué pasa si Nuevo Encuentro está flojo de financiamiento? ¿Contrata más gente en AFCA? ¿Cómo hace preguntas? ¿Cómo hace preguntas? Parece un periodista.